Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal El Mueble Moderno. Esta ocasión tenemos un nuevo video para ti. En este video aprenderemos cómo sacar un pie de tabla, un pie tablón, para determinar su precio de acuerdo al precio del pie. Para eso vamos a aplicar una sencilla fórmula. Si tú quieres aprender esto, quédate hasta el final de este video. Bien amigos, pues vamos a empezar. Lo primero que tendríamos que saber entonces es cuánto es que mide un pie. Y bueno, un pie en pulgadas mide 12 pulgadas, es un cuadrado de 12 pulgadas por 12 pulgadas por 1 pulgada de grueso. Entonces un pie de tabla sería 12 pulgadas por 12 pulgadas por 1 pulgada de grueso. Sobre todo en Estados Unidos regularmente se ocupan las pulgadas para hacer todo el tipo de trabajo, todo se maneja en pulgadas. En México, si tú quieres saber cuánto mide un pie tabla o tablón en centímetros, serían 30.05 por 30.05 centímetros, ¿verdad?, por 2.54 de grueso, ¿ok? Milímetros, 2.54 milímetros de grueso por 30.5 por 30.5 sería la medida de un pie. Bien, pues ya tenemos la medida o lo que equivale a un pie. Volvemos a hacer el repaso. Un pie son 12 pulgadas por 12 pulgadas por 1 pulgada de grueso. Y en el caso de los centímetros es 30.5 por 30.5 por 2.54. 2 centímetros con 54 milímetros de grueso sería lo equivalente en centímetros, ¿verdad? Y en este caso en pulgadas. Una vez que ya sabemos la medida del pie, para determinarlo, por ejemplo, en el caso de un tablón, vamos a aplicar una fórmula para sacar cuántos pies tenemos en un tablón. Entonces, nuestra fórmula va a ser el ancho en pulgadas, es decir, este ancho del tablón en pulgadas, por el largo en pies. Vamos a medir cuánto tiene de largo en pies por el grosor en pulgadas, como dice nuestra fórmula, y el resultado lo vamos a dividir entre 12. De esa manera podremos determinar cuánto mide un tablón o cuántos pies tiene un tablón. Así podremos multiplicar nuestros pies por el precio al que nos dé nuestra tabla y sacaremos el precio total de nuestro tablón o de nuestra tabla o del material que estemos comprando. Regularmente esta fórmula se aplica para maderas finas. Aquí, por ejemplo, en México, las tablas, el tablón te lo venden por pieza y ya hay un estándar de precio para los tablones y las tablas. Pero en el caso del cedro, el nogal, el salán, todo no lo venden en precio por pie. Entonces tendremos que aplicar esta fórmula para determinar la medida en cada tablón y poder sacarla. Si les parece, vamos entonces a hacer la prueba con un tablón para poder hacer este procedimiento que les he explicado en el pizarrón. Bien, entonces aquí por ejemplo tengo este tablón de pino, ¿verdad? Entonces vamos a medirlo para saber cuántos pies hay en este tablón. Y bueno, vamos a ir poniéndolo si quieren aquí en nuestro pizarrón. Y bueno, aquí podemos ver que tiene 8 pulgadas de ancho. Vamos a ponerlas aquí. 8 pulgadas. El grueso de este tablón es de 1,5 pulgadas. 1.5 pulgadas. Midamos ahora el largo en pies.
el largo en pies, este tiene un poco más de 8 pies, pero bueno, se considera que los despuntes pues son sobrantes, ¿no? Entonces vamos a poner 8 pies de largo, 8. Regresamos a nuestro pizarrón. Ya sabemos que nuestro tablón mide 8 pulgadas de ancho por 8 pies de largo por 1.5 de grueso. Entonces, si les parece, vamos a hacer esto en nuestra calculadora para poder determinar los pies que tenemos en este tablón. Y bien, una vez hecha la operación en esta calculadora, ya sabemos entonces que 8 por 8 por 1.5 dividido entre 12 nos da 8. Entonces, nuestro tablón tiene 8 pies. Así podemos determinar el pie en cualquier tipo de material que compramos, ya sea tabla o tablón, incluso viga, podemos despezarlo de este modo. Bien, en este caso que hemos sacado los pies de pino, si nuestro precio de pie está más o menos a 22 pesos mexicanos, ¿verdad? Más o menos un dólar estadounidense, vamos a poder multiplicar los 8 por el precio de nuestro pie y tendremos el precio de nuestra tabla. Que en este caso pues nos daría 176 pesos, ¿verdad? El precio de nuestra tabla, ya una vez sacado en pies. Este precio más o menos es para una tabla de segunda clase. Y bueno, ya ahí ya dependerá del tipo de clase que compremos nuestra madera. Bueno amigos, pues en este video quiero hacer una mención especial a un canal con el que hago colaboraciones. Se trata del taller de Juancho. Aquí te dejo el link por si gustas pasar a visitártelo. Amigos, pues así hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que te haya gustado, que te sea útil. No olvides compartir el video, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.